Bienvenidos a nuestra aula invertida número 13. Hoy vamos a hablar de trabajador dependiente o independiente. ¿Para qué? Para poder hablar y aprender de la deducibilidad de las remuneraciones pagadas a los dependientes, a los verdaderos dependientes que están dispuestas en el artículo 8, inciso C, y poder diferenciarlas de las que están dispuestas en las reglas del artículo 8, inciso ñ. Pero debemos hacerlo transversalmente con el análisis de las disposiciones del derecho laboral. Por eso, esta obra, Cuestiones prácticas de derecho laboral y su relación en el derecho tributario, que está transcrita, parte de ella, en este capítulo 11 de nuestro libro, nos va a ser de gran utilidad, porque como asesores impositivos tenemos que asesorar tridimensionalmente, asesorar que no haya contingencias impositivas, asesorar que no haya contingencias laborales y asesorar que se realicen los aportes al régimen de seguridad creado o admitido por ley, porque hoy vamos a ver que sí, he pagado el salario, pero no he realizado el aporte porque me encuentro en deuda con IPS o con alguna otra carga social. El gasto es no deducible y de eso vamos a hablar hoy. Bueno, justamente en nuestro capítulo, nuestro primer ítem habla de las disposiciones relacionadas con la remuneración por servicios personales, trabajador dependiente o independiente, y también una tercera categoría que es la de trabajador superior, o sea, personal superior. Entonces, las palabras claves son: aporta a una caja de seguridad social creada o admitida por ley. Puede ser caja fiscal, puede ser caja municipal, puede ser caja bancaria, puede ser IPS, pero creada o admitida por ley obligatoria. No, por ejemplo, caja mutual, porque esa no es obligatoria. O también la remuneración de personal superior, directores, gerentes, dueños o unipersonales. 4 libros son recomendados: Lecciones para Cátedra de Derecho Tributario, de las Sociedades Civiles y Comerciales, de nuestro profesor Carlos Gilberto Villegas, Actualización en Derecho Comercial y Societario, del doctor Eugenio Jiménez, justamente, y este libro que le acabo de mencionar es Derecho Laboral y su relación con el derecho tributario. Y en el mismo hablamos del cuadro general de la deducibilidad y su relación. Las reglas son sencillas. Dependiendo del tipo de servicio, las remuneraciones de servicios personales por los que se aportan al IPS u otras cajas de seguridad creadas o admitidas por ley son 100% deducibles y, como lo vamos a ver, si se hicieron los aportes. Esto está en el artículo 8, inciso C, y el decreto 6.359/05, artículo 29. Si se han realizado efectivamente los aportes. Luego tenemos la remuneración de personal superior contratado en forma independiente, el verdadero independiente, y ahí hay 2 variantes. Si son contribuyentes del IRP, son 100% deducibles. Si no son contribuyentes del IRP, de acuerdo a la escala prevista, remuneración de personal superior. Vamos a ver los casos judiciales también, que no se puede ser caso de ajeo, personal superior y personal independiente al mismo tiempo. Esto está en la resolución 6.346/05. Luego,
el dueño de la unipersonal. El dueño de la unipersonal se puede autoasignar una remuneración, factura en su misma empresa, utiliza crédito y débito fiscal al mismo tiempo y si es contribuyente de renta personal va a ser 100% deducible. Si no es contribuyente de renta personal, va por la escala de remuneración de personal superior, así lo dispone la resolución 1346/05, artículo 2, numeral 1. El cónyuge, este suele salir en el examen y no se acuerda. La remuneración del cónyuge, del dueño de una unipersonal, siempre que el cónyuge preste servicio efectivo, es posible deducirla únicamente un importe máximo mensual equivalente a 2 salarios mínimos legales, por supuesto, salvo que sea contribuyente de renta personal. Esto está en el artículo 2, numeral 3 de la resolución 1346. Un tema importantísimo que aquí en esta obra se habla y se presentan hasta los modelos es el tema del jubilado vuelto a contratar. Porque el jubilado vuelto a contratar puede contratarse en forma dependiente o en forma independiente. Si es en forma dependiente, no hace falta seguir pagando las cargas sociales porque ya pagó las cargas sociales. Entonces, en ese caso, aunque no se haga los aportes, va a ser 100% deducible con el recibo de salario. Ahora, si se le contrata en forma independiente, verdadero independiente, no se dan los elementos de subordinación que justamente vamos a ver aquí con las láminas que nos fuera proporcionada por el especialista en tributación, especialista laboral, el abogado Joaquín Irún. Justamente si no se reúnen esos elementos de subordinación, va a tener que facturar con IVA y si no es contribuyente de renta personal, va a estar limitado al 2,5%. Esto está en el artículo 8, inciso C de la ley 125. Pero el artículo 8, inciso ñ, que está en otro capítulo de nuestro libro, habla de la remuneración de honorarios profesionales y servicios prestados en forma independiente y ahí vamos a analizar honorarios, comisiones y similares, que es diferente la regla al personal superior, que es lo que vamos a analizar aquí. Y acá me habla si es contribuyente del IRP, 100% deducible, si no es contribuyente del IRP, el límite de 2,5, que lo vamos a aplicar bien cuando analicemos el artículo 8, inciso ñ, y demos un planeamiento tributario para las comisiones. Trabajador, dependiente o independiente, verdadero o falso, porque muchas veces por cuestiones tributarias se quiere ser independiente, pero luego quiero ser dependiente porque quiero aguinaldo, vacaciones, quiero estabilidad y entonces el verdadero trabajador dependiente es aquel que se dan los elementos de subordinación. Y predominan los elementos de subordinación. No simplemente se tienen que dar todos. Por ejemplo, yo no puedo ser independiente y tengo uniforme y marco horario y tengo vacaciones y me pagan aguinaldo, porque esos son elementos de subordinación, que es justamente lo que vamos a analizar. Por eso, el verdadero trabajador dependiente se rige por el Código del Trabajo. Aporta a IPS u otros sistemas de seguridad creados o admitidos por ley. Ese es el que tiene los beneficios laborales.
aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones y no debe facturar con IVA. Y tampoco, como lo vamos a reiterar muchas veces, no puede facturar una parte con IVA y la otra parte ser dependiente. No se puede ser dependiente e independiente al mismo tiempo con el mismo trabajador. Ahora, el verdadero trabajador independiente se rige por el Código Laboral. Factura con IVA y en muy pocos casos con autofactura, pero no cuenta con beneficios laborales. No le pidan aguinaldo, no pidan indemnización, no pidan vacaciones, no pidan uniformes. Por lo tanto, esto es lo que vamos a analizar. Ahora, no podemos decir que no aporta porque hay una ley que es muy interesante, que la tienen que leer como asesores impositivos, la ley 1933/13 otorga la posibilidad a los trabajadores independientes y a los empleadores que se afilien voluntariamente al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Previsión Social a los efectos de acogerse a la jubilación. No incluye esto la parte médica, simplemente la parte de jubilación. Ahora, existen otros casos en que por cuestiones tributarias o de otra índole se pretende ser trabajador dependiente, ya sea por decisión propia, muchas veces el empleador es el que le dice, no quiero inscribirte en IPS, a vos ni te conviene, facturarme nomás con IVA. Entonces, es frecuente también el caso de que la persona física tiene un sueldo básico, más comisiones o tiene un sueldo muy elevado y por el mínimo paga IPS y por el otro el IVA. No se puede ser trabajador dependiente e independiente. Por eso, el trabajador dependiente es aquel que tiene un contrato laboral, aguinaldo, vacaciones, beneficios laborales y se rige por el Código de Trabajo. El independiente factura, no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones, no tiene beneficios laborales y se rige por el Código Civil. Justamente se habla del predominio de los elementos de subordinación. Analicemos el caso que sea trabajador dependiente. En este caso la palabra clave es aporta al IPS o a caja de seguridad creada o admitida por ley. Esto se relaciona con el artículo 78 del IVA que dispone. Se consideran servicios personales desarrollados en relación de dependencia aquellos que quien los realiza debe contribuir al régimen de jubilaciones y pensiones o al sistema de seguridad social creado o admitido por ley. En los casos de docentes, cuando contribuyan al seguro médico establecido por la ley. Entonces, y acá tenemos otra reglamentación de la parte del IVA. Ahora, si aporta al IPS u otra caja, el pago realizado va a ser 100% deducible y constituye un servicio prestado en relación de dependencia. Si no aporta a ninguna caja, porque no se dan los elementos de subordinación, no porque se decide ser independiente pero soy dependiente o viceversa. El pago será deducible 100% si es contribuyente del impuesto a la renta personal y, atiendan bien, no solamente es necesario que se sea contribuyente de renta personal para que el gasto sea 100% deducible, sino que ese monto que yo he pagado debe incluirlo en la liquidación del formulario 104 como ingreso grabado. Pregunta que normalmente hago y que está en el cuestionario.
¿Significa entonces que la remuneración pagada y que suma para el rango no incidido de la renta personal y que por lo tanto no paga es 100% deducible? No, esa va por el límite del 2,5%. Es decir, se puede dar el caso que un profesional, un personal superior o un prestador de servicios, porque para los dos se da el límite, la diferencia que uno es, inciso C, una escala, el otro, inciso ñ, un límite del 2,5%, es que eso pagado forme parte de su liquidación. Por eso, el pago realizado tendrá una limitación en su deducibilidad en caso que el prestador de servicio no sea contribuyente del IRP. Y acá viene lo que le adelantaba. ¿Realiza o debe realizar aportes? Y justamente, analizando en este libro el caso de los futbolistas que dicen, sí, yo soy dependiente del club, pero no realizo un aporte porque todavía no se creó ni una caja especial, entonces no realizo ni un aporte ni tampoco soy contribuyente de IVA, estoy al margen de cualquier tributo mientras que no se reglamente. Falso, de falsedad absoluta, porque mientras que no se reglamente, le corresponde aportar al IVA, o sea, ser contribuyente de IVA o aportar a el IPS bajo las reglas generales. Y ahí vimos que no es hipotéticamente que deben aportar a una caja de jubilaciones, pero no lo hacen porque no hay una caja especial. Va a ser deducible el pago del salario que efectivamente aporta a la caja. Es decir, no son deducibles los pagos del salario cuando el contribuyente empleador se encuentra en deuda con el IPS, porque para que sea deducible la condición es que aporten. Y como tenemos que asesorar transversalmente, miremos bien cuáles son los conceptos fundamentales del Código del Trabajo para que se dé el elemento de subordinación. Ese elemento de subordinación se encuentra establecido en el artículo 1 que me dice para quién rige este código. Y lo dice así, hablo del Código Laboral, y lo dice así. Este código tiene por objeto establecer normas para regular las relaciones entre los trabajadores y empleadores concernientes a la prestación subordinada y retribuida de la actividad laboral. Y acá el primer concepto es el elemento de subordinación. No hace falta que se den todos los elementos de subordinación. Cuando se da la mayoría, soy independiente. Es decir, desde el punto de vista, para saber si es verdadero independiente o trucho que se hace pasar perro por gato, y aunque los dos tengan cola, y aunque los dos tengan 4 patas, uno dice miau, es gato, otro dice guau y es perro. Uno es independiente y el otro independiente. Hay que analizar la condición jurídica, hay que analizar la condición económica, hay que analizar la condición social. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con algunas láminas del doctor Irún? Por otro lado, el Código Laboral excluye a los directivos y a los gerentes del alcance del Código Laboral y los considera personal superior. Y el personal superior no aporta en principio a ningún sistema de seguridad social, pero sin embargo tiene que tener elementos importantes: ser representantes de una sociedad, gozar notoria independencia,
tener un emolumento, que significa un ingreso importante y relativo de acuerdo a su capacidad económica. Recalcamos, los dueños de las empresas unipersonales y sus cónyuges también son considerados independientes. No importa la actividad de la empresa en la cual prestan sus servicios, puede ser una ONG, también son independientes. Sin embargo, yo puedo establecer formas diferentes de contratar a los gerentes que pueden ser contratados en forma independiente, pero se tienen que dar los verdaderos elementos de subordinación. Y de acá y de ahí separamos dos palabras: trabajador y salario, jornal, sueldo, bonificación, gratificación, aguinaldo. Es la palabra que se usa para la persona física que presta el servicio en forma dependiente y se rige por las disposiciones del Código Laboral. Prestador de servicio es la persona física que presta un servicio personal en forma independiente. Esa es la que se rige por el Código Civil y está sujeta a la Ley 125, debiendo ser contribuyente de IVA la mayoría de las veces, y también contribuyente de renta personal, lo puede ser dependiente o independiente. Aunque normalmente la remuneración recibe la denominación de honorario, esta es irrelevante. Se incluye cualquier pago en dinero, en especie e incluso, como vamos a ver en otro capítulo, los viáticos sin cargo a rendir cuentas. Entonces, si tenemos claro quién es dependiente, si tenemos claro quién es independiente, nos falta aún determinar cuándo un independiente realiza servicios personales y cuándo un independiente realiza servicios empresariales, porque este es nuestro esquema vigente en la Ley 125. Hay rentas no personales o empresariales que pueden afectar a una persona física y que hacen que por las mismas paguen IRASIS, renta del pequeño contribuyente, con sus siglas IRPC o IRAGRO. Luego están los impuestos al consumo, que IVA y selectivo al consumo, que sí afectan las rentas personales, el IVA. Y luego la renta personal, que afecta a ambos. Ahora, lo más importante es saber cuándo el servicio es de carácter personal. Para eso también tenemos que ir al artículo 11 de la Ley 2421, que regula el impuesto a la renta personal y dice: se considera servicios personales el ejercicio de profesiones universitarias, artes, oficios y prestación de servicios personales de cualquier naturaleza. Las actividades de despachante de aduanas y rematadores, las actividades de comisionista, corretaje e intermediación en general. Ahí vamos a ponerle una estrellita, tenemos que analizar bien esto después, porque hay también casos en que estas actividades son comerciales y tenemos algunos casos que vamos a analizarla conjuntamente con el inciso ñ. Los prestados en relación de dependencia, el desempeño de cargos públicos, electivos o no, sean forma dependiente o independiente. Y hay que analizar transversalmente con lo que dice la renta personal. Y el artículo 2 del decreto reglamentario de renta personal dice: se entiende por ingresos personales beneficios, remuneraciones, por realización de actividades previstas en el artículo 10 de la ley, incorporadas efectivamente al patrimonio. Y estas remuneraciones pueden ser en dinero, en especie, en beneficios, y hasta se le llama en dinero remuneraciones dinerarias, en beneficios remuneraciones no dinerarias,
en especie, de acuerdo y que se van a cuantificar de acuerdo a las reglas de la permuta, que también vamos a analizar en el artículo 8, inciso ñ. Y ahí nos falta determinar cuáles son los servicios no personales, porque los servicios no personales no se rigen por estas reglas para la deducibilidad, sino, como hemos visto, deben estar inscritas en el IRASIS, IRPC o IRAGRO y se consideran empresas unipersonales definidas en el artículo 4 de la ley 125. ¿Y dónde está esa lista? En el artículo 2, inciso F. Por servicio de reparación, carpintería, transporte, seguro, préstamo, estacionamientos, vigilancia y similares, alquiler, discoteca, hoteles, pompas fúnebres, lavado, etcétera, que están aquí en nuestro tomo 1, esto es renta empresarial y sí o sí deben estar inscritos en IRASIS o IRPC. No puede hacerse la contratación con autofactura y tampoco puede simplemente expedirse una factura con IVA porque son servicios empresariales. Aquí está justamente unipersonales, no se consideran servicios personales. Y acá hay un ejemplo. Juan Pérez es contratado por la empresa Electrodoméstico Fácil S.A. en virtud de un contrato de trabajo para realizar ciertas actividades de la empresa, incluyendo la promoción y venta de productos. Por este trabajo recibe una remuneración fija de 2 millones de guaraníes y aporta al IPS. Pero adicionalmente le dice, bueno, yo tengo mi tiempo libre, hoy mi instrumento de trabajo es mi teléfono, yo puedo vender ahí, yo quiero vender independientemente. Si va a vender independientemente y va a firmar un contrato de comisión, se va a inscribir como comerciante y va a obtener su inscripción en la calidad de renta al pequeño contribuyente si no supera los 500 millones de guaraníes. Solamente en ese caso que esté así estructurado va a poder ser dependiente o independiente, porque esa comisión ya se considera comisión empresarial y no se considera personal y no va a estar afectado al IRP y no puede, o al menos debería, presumirse la relación de dependencia. Pero, sin embargo, sabemos que el Código Laboral siempre es muy fiscalista. Aquí también volvemos a decir, es muy importante verificar las obligaciones tributarias declaradas en el RUC para crear el principio de causalidad. Entonces, tenemos que conocer a nuestro proveedor de servicios. Persona física inscrita exclusivamente en el IVA es servicios personales. Persona física inscrita en IRASIS o en el IRPC y además en el IVA se prestan servicios empresariales. Y ahí tienen todo el material para leer. Pero vamos ya a la primera parte. Profesionales universitarios, dependientes o independientes. Un contador, un abogado, un profesional universitario. ¿Puede ser dependiente o independiente? Bueno, hay una cantidad de disposiciones elementos de subordinación, que esto lo vamos a analizar también en el artículo 8, inciso ñ, y lo dejamos para más adelante, y tenemos unos cuantos casos resueltos en contra del contribuyente. Y acá vamos ya a lo que es las características del verdadero prestador de servicios independiente. Tiene oficina propia, visita al cliente para determinadas reuniones o retirar documentos, tiene asociados, tiene aunque sea un dependiente, tiene alguien que trabaja, porque es difícil que tenga
oficina propia y no tenga una secretaria que tiene que estar en relación de dependencia. Ese es el verdadero prestador de servicio independiente. El falso es el que presta servicio en el domicilio del contratante, cumple horarios, se le aplica las disciplinas de acuerdo al Código Civil, tiene beneficios laborales y aunque facture con IVA su aguinaldo, está recibiendo aguinaldo. Ese es el simulado. El tipo de factura también es otro elemento importante. El verdadero prestador de servicio independiente tiene facturas con montos variables. No tiene facturas correlativas, no es que factura número 1 para emprendimiento Nora Ruotti, factura número 2 para emprendimiento Nora Ruotti, factura número 3 para emprendimiento Nora Ruotti, factura número 4, ese es falso. El prestador simulado, ese es dependiente. Tiene varios clientes y por supuesto uno o varios conceptos de servicios. Recuerden, no por uno u otro ya se toma dependiente o independiente. Pero el prestador de servicio simulado tiene valores fijos, facturas con números relativos, un solo cliente y un mismo concepto de facturación. Reiteramos lo mencionado anteriormente, no porque la persona física que preste servicio se encuentre inscrita en el RUC y expida una factura cumpliendo todas las obligaciones tributarias, significa que es independiente. Puede tener un problema, el triple problema, que justamente es la contingencia laboral, contingencia tributaria y también contingencia con la falta de cumplimiento de las obligaciones de aporte. Un tema, soy trabajador independiente pero no tengo RUC. Eso significa que o estás evadiendo impuestos y defraudando al fisco, sos un evasor, porque el artículo 174 habla justamente de la presunción de defraudación. Se presume que ha cometido defraudación aquel que realice actos de carácter de contribuyente o responsable y no se ha inscrito en el RUC. O significa que has ganado en el año anterior menos de 12 salarios mínimos y en el año actual dicha suma computando los ingresos del 1 de enero a partir del siguiente año. Tampoco se cuenta con un contrato que prevé el pago de una suma mensual equivalente a 12 salarios mínimos. Estos son los casos permitidos por la ley para trabajar en forma independiente sin estar inscrito y sin suscribir autofacturas, que también son analizados más adelante. Recuerden, estos son los campos que se cruzan, campo 29, campo 30 y campo 31, en donde se ve quién es que deben justamente cumplirse para, mejor dicho, que deben coincidir con las declaraciones que se van presentando. Bueno, haciendo esta aclaración, quién es dependiente y quién es dependiente, y recomendando que vean y que lean nuestro libro Derecho Laboral y su relación, vamos a lo que dice el artículo 8, inciso C. Dice, serán deducibles todas las remuneraciones personales, tales como, incluye otras, salarios, comisiones, bonificaciones, gratificaciones por concepto de prestación de servicios que se encuentren gravados por el servicio de carácter personal. Caso contrario, las remuneraciones serán solamente deducibles cuando hayan aportado a un seguro social. Y fíjense, de acá viene la demostración. No es que se encuentre obligado a aportar. Hayan aportado. Por eso, el pago realizado a una persona física inscrita en IPS y que no se aportó efectivamente es gasto no deducible. Y me pone otros requisitos
que estaban en el acápite principios generales. Las deducciones para estas remuneraciones personales van a ser admitidas siempre que tales retribuciones sean a precios corrientes en el mercado nacional. Control de la realidad del gasto a través de la efectiva prestación del servicio personal y no solamente de la facturación y del monto del gasto a precio de mercado. El fisco me puede decir, yo considero que no es a precio de mercado y pedirme una auditoría de 3 empresas. Fíjense lo que sigue diciendo el artículo 8. Las deducciones serán admitidas siempre que tales remuneraciones sean corrientes en el mercado nacional, atendiendo al volumen del negocio de la empresa, así como de la capacidad profesional, la antigüedad, la responsabilidad y el tiempo dedicado a dicha empresa. Si la administración considera excesiva alguna de las recomendaciones, podrá solicitar un informe fundado a 3 empresas auditoras. El aguinaldo será y las vacaciones serán deducibles en su totalidad de acuerdo a lo establecido en el Código del Trabajo. Vamos a ver qué pasa si la empresa da 2 aguinaldos. Solamente va a ser deducible 1. Por el siguiente aguinaldo, para que sea deducible, debe pagar las cargas sociales, así responde categóricamente una consulta vinculante que vamos a ver. Entonces, sobre la base de este artículo y sus correspondientes reglamentaciones, se pueden dar al menos las siguientes circunstancias. Personal en relación de dependencia que aporta a un seguro social creado o admitido por ley, los gastos van a ser totalmente deducibles y también van a ser deducibles los aportes obligatorios al IPS y a otras cajas de seguridad social creados o admitidos por ley. Sobre la base de este artículo y sus correspondientes reglamentaciones, se pueden dar los siguientes casos. El personal en relación de dependencia que aporta a un seguro social creado o admitido por ley, en este caso las remuneraciones que yo pago a ese personal son 100% deducibles. También van a ser deducibles los aportes obligatorios al IPS y a otras cajas, además de lo que vamos a ver en la siguiente aula invertida, los beneficios que se pueden otorgar a esos trabajadores. Pero reiteramos, se deben dar los aportes. Ahora, el personal en relación de dependencia a quien no corresponde efectuar los aportes al Seguro Social, no porque no le inscribo, sino que, por ejemplo, el jubilado vuelto a contratar que no le corresponde, en estos casos, la administración tiene facultad para limitar, pero no los ha limitado y mientras que no reglamente esto, se considera 100% deducible. Luego está la remuneración del personal superior que paga el impuesto a la renta personal y dijimos que incluye como ingreso grabado de la renta personal va a ser 100% deducible. Remuneraciones a precios y valores corrientes, remuneraciones que se presten efectivo servicio y están aquí justamente las normas que ya habíamos visto. Les pido que revisen las disposiciones del Código Laboral cuando se usa la palabra salario, cuando se usa la palabra sueldos y comisiones. Esos sueldos y comisiones pueden ser palabras que se usan para remunerar también cuando el contrato es en forma dependiente o en forma independiente. Porque, por ejemplo, un comisionista recibe comisiones. Fíjense, cuando el contrato es a sueldo, cuando el contrato es jornal,
cuando el contrato es a comisión. Bonificaciones y gratificaciones son también deducibles. Y hablábamos ya de la deducibilidad de las remuneraciones que aportan al IPS, ya estuvimos hablando, tienen que tener un contrato de trabajo y lo peor que puedo hacer es no tener un contrato de trabajo porque lo mismo se presume la relación de dependencia. Recordemos que el Código Laboral, en virtud del artículo 17, dice: contrato de trabajo es el convenio en virtud del cual el trabajador se obliga a ejecutar una obra o a prestar un servicio a un empleador bajo la dirección y dependencia de éste mediante el pago de una remuneración, sea cual fuere la clase de ella. Se exige el contrato de trabajo y se presume la existencia del contrato de trabajo. Pero hay también personas que quieren inscribirse en IPS para simplemente recibir los beneficios sociales. Sin embargo, además de esto, la Ley 125 exige que se den estos requisitos: que el trabajador preste efectivo servicio. Si solamente se realizan los aportes, pero en realidad no hay prestación del servicio, el mismo no es deducible. Que figure en la planilla del trabajo correspondiente. Esta es una de las pruebas exigidas por la Administración Tributaria. Que se realicen efectivamente los aportes. Ya habíamos hablado de este tema. Y en caso que las mismas están exonerados, la Administración queda facultada para establecer los límites que también ya habíamos hablado. Aguinaldo y vacaciones solamente van a ser deducibles de acuerdo a la disposición del Código Laboral. No es deducible el aguinaldo que supera las 12ª partes de la remuneración. Tratamiento tributario del Código del Trabajo para el personal superior. Esto vamos a analizarlo justamente aquí, en donde recuerden de que de acuerdo al artículo 23, no le rige el Código Laboral. Pero ¿a quién se considera personal superior? Directores, gerentes, presidentes, dueños o cualquier persona que tenga una representación superior, dueños de empresas unipersonales y cónyuges. Y acá tenemos el verdadero personal superior. Él tiene que tener carácter de representante. Ejemplo, ser director de una sociedad anónima. Se rige por el Código Civil, por el estatuto que regula a la sociedad. Director o socio, se rige por el Código Civil. Mandatarios con poderes inscritos. Verdadera delegación administrativa. Tiene que tener un monumento importante. Y acá justamente el doctor Irún dice que es un concepto muy abstracto. Otras características son naturaleza del trabajo, administración y dirección, rol del empleador y no empleado, negocia por cuenta de la empresa, capacidad técnica, contrato de gerenciamiento, profesionalidad, notoria independencia del trabajo, no recibe instrucciones, aunque sí debe rendir cuentas al directorio, la asamblea o al síndico. Debe ser demostrativa la ausencia de la subordinación, de los elementos de subordinación. De predominar los elementos de subordinación, no es personal superior independiente, sino dependiente. Bueno, y acá tenemos algunas otras características de las sociedades anónimas, del personal superior de las SRLs, y aquí sí vamos a lo siguiente. Puede darse el caso que una persona dependiente esté trabajando en la empresa como dependiente y le dicen: te vamos a dar una promoción, vas a pasar a ser parte del directorio, vas a ser vicepresidente de la empresa. Si dejas de ser vicepresidente de la empresa,
como el artículo 23 del Código Laboral, si mejor dicho, aceptás ser vicepresidente de la empresa, como el artículo 23 del Código Laboral dice que ya no sos dependiente, a partir de ahora vos me facturás sin IVA. Eso es hacer perder todos los beneficios laborales a un dependiente. Por eso, si sucede ese caso, se podría dar el caso que por el 100% de la remuneración, lo mismo se siga aportando al IPS, porque caso contrario perdería los beneficios laborales. Si voy a contratar a un gerente, sí tengo opciones de hacerlo como dependiente, sí puedo hacerlo como prestador de servicios personales o como personal superior de acuerdo a las reglas del contrato. Y acá actualmente está el contrato como personal dependiente, va a tener los elementos de subordinación, pero no es posible por un sueldo mínimo aportar al IPS y por la otra parte facturar con IVA o por cualquier sueldo. Tampoco el contrato como personal superior independiente siempre va a ser factura con IVA. Si no es contribuyente de renta personal, vimos que va a tener la limitación. Y también puede ser como personal independiente. ¿Cuál es la diferencia tributaria entre el contrato de personal superior y el de servicios personales? Que este tiene el límite, el contrato de personal superior, de acuerdo a la escala, si no es contribuyente de renta personal. Y el de prestación de servicio independiente se rige por el artículo 8, inciso ñ. Técnicamente, si es contribuyente de renta personal, no tengo problema, porque siempre va a deducir el 100% si paga renta personal por los ingresos que recibe. Recuerden, deben contar con nombramiento por directorio si son sociedades. Las facultades del gerente tienen que estar bien determinadas. Debe gozar de notoria independencia, facultad de dirección y administración, facultad para contratar y despedir en nombre de la sociedad, contar con poderes otorgados, un contrato redactado bajo las normas del Código Civil y no deben predominar los elementos de subordinación. Caso Diageo, no es posible ser personal superior y dependiente al mismo tiempo y con la misma empresa. No es posible ser, por una parte, aportar al IPS y por la otra parte, ser personal independiente. Acá justamente, de nuevo, tenemos los gráficos que habíamos hablado. Esta es la escala. Esta escala se aplica solo y exclusivamente para los que no son contribuyentes de renta personal y aquí se explica cómo se aplica esta escala y tenemos un caso práctico redactado por la profesora Patricia Garay, el caso práctico de remuneración de personal superior. También tenemos el tema que ya lo hemos analizado, la remuneración del dueño de la unipersonal, ejercicio del cargo director y gerente, el caso Diageo, acuerdo y sentencia de la Corte Suprema, no se puede ser gerente, dependiente o independiente, director, etcétera. Aquí tenemos las características del director, de las SRL, de las SA y las remuneraciones pagadas a los gerentes contratados, el jubilado vuelto a contratar que estuvimos ya analizando y algunos casos de jurisprudencia. Diageo, no se puede ser dependiente o independiente, lo tenemos aquí. Además tenemos otros casos de, por ejemplo, aquí la consulta vinculante, un caso importantísimo que quiero que lean muy bien, San Silverio SRL, porque en este caso se da un principio de temporalidad en la facturación del IVA. Voy a dejar
a su cargo, pero le advierto que esto es sumamente importante que lo analicen. Facturas del 2012 para registrar pago del 2006 y 2009, ¿son deducibles o no? Violación del elemento temporal relacionado con el nacimiento de la obligación tributaria, acá está cómo se resolvió. Y acá hablábamos de la consulta vinculante. No se permite deducir la porción extraordinaria de aguinaldo otorgado a trabajadores sobre la base de su rendimiento si es que no se aportó las cargas sociales. Bastante nueva la consulta del 2012. Bueno, y con esto damos por terminado justamente nuestro capítulo correspondiente a el artículo 8, inciso C, con el resumen de los capítulos en gráficos, también nuestras preguntas del cuestionario de comprensión del capítulo. El próximo encuentro de aula invertida va a ser gastos a favor del personal, viáticos, movilidad, gastos en el exterior y beneficios adicionales a los trabajadores. Importantísimo. Aula invertida le permite ver las veces que quiera este programa de capacitación y recomendamos vean los 11 CDs de RG49 con la profesora Patricia Garay, porque allí también justamente se establecen el tema de cómo se lleva a la práctica para la exposición de los estados financieros. Muchas gracias.